Lección 1. ¿Cómo empezaste el día de hoy? Hola Anna, ¿cómo empezaste el día de hoy? Hoy he empezado el día libre con una taza de café. Es una forma popular de empezar la mañana. Sí, me ayuda a sentirme más despierto y concentrado. ¿Tienes algún ritual o rutina matutina? Por lo general, me tomo unos minutos para estirarme y respirar profundamente. Esa es una excelente manera de centrarse antes de que comience el día. Me ayuda a sentirme más firme y lista para el día que tengo por delante. ¿Algún plan u objetivo específico para hoy? Tengo algunas tareas de trabajo que completar y una reunión por la tarde. Parece que tenemos un día ajetreado por delante. Recuerda también tomarte descansos. Sí, me aseguraré de hacer breves descansos para descansar y relajarme. Esto es importante para mantener la productividad y el bienestar. Estoy de acuerdo, el equilibrio es clave. Te deseo un día exitoso y productivo, Anna. Gracias, John. Te lo agradezco. Que tengas un buen día también. De nada, Anna. Cuídate y que tengas un buen día. Lección 2. ¿Cómo te sientes hoy? Hola Anna, ¿cómo te encuentras hoy? Me siento hidratada y fresca. Es estupendo oír eso. ¿Bebiste suficiente agua? Sí, me aseguré de beber mucha agua durante todo el día. Mantenerse hidratado es importante para nuestro bienestar general. Estoy de acuerdo, me ayuda a sentirme con más energía y concentración. ¿Algún consejo para mantenerse hidratado? Siempre llevo conmigo una botella de agua y tomo sorbos con frecuencia. Es un buen hábito. Es fácil olvidarse de beber suficiente agua. Requiere algo de práctica, pero con el tiempo se convierte en algo natural. ¿Notas algún beneficio al mantenerte hidratado? Definitivamente. Mejora mi piel, mi digestión y mi salud en general. Eso es maravilloso. Sigue con el buen trabajo, Anna. Gracias, John. Lo haré. Que tengas un buen día. Tú también, Anna. Mantente hidratado y cuídate. Lección 3. ¿Incorporas el ejercicio a tu rutina diaria? Hola Anna, ¿incorporas el ejercicio a tu rutina diaria? Sí, hago algún tipo de ejercicio durante unos 30 minutos. Eso es genial. ¿Qué tipo de ejercicio sueles hacer? Disfruto de una combinación de ejercicios cardiovasculares y de entrenamiento de fuerza. ¿Cómo encuentras el tiempo para hacer ejercicio todos los días? Lo hago una prioridad y lo programo en mi día. Es un enfoque inteligente. La coherencia es clave. Me ayuda a mantenerme activo y a mantenerme en forma. ¿Tienes algún ejercicio o entrenamiento favorito? Me gusta correr, hacer yoga y hacer ejercicios con el peso corporal. Esas son excelentes opciones para mantenerse en forma y flexible. Funcionan bien para mí y me mantienen motivado. ¿Cómo te sientes después de hacer ejercicio? Me siento lleno de energía y renovado, listo para afrontar el día. Es sorprendente cómo el ejercicio puede tener efectos tan positivos. Absolutamente. Es importante para el bienestar físico y mental.
Sigue con el buen trabajo, Anna. Tu dedicación es inspiradora. Gracias, John. Agradezco tu apoyo. De nada, Anna. Que tengas un fantástico entrenamiento hoy. Gracias, John. Tú también. Mantente activo y cuídate. Lección 4. ¿Te maquillaste hoy? Hola Anna, ¿te maquillaste hoy? Sí, me maquillé esta mañana. Eso es estupendo. ¿Qué tipo de maquillaje usas habitualmente? Por lo general, uso base, rímel y lápiz labial. ¿Cuánto tiempo suele tardar en maquillarte? Me lleva unos 10 a 15 minutos maquillarme. ¿Tienes alguna marca o producto de maquillaje favorito? Me gusta usar una mezcla de farmacias y marcas de alta gama. Es bueno tener opciones y encontrar lo que funcione para ti. Sí, se trata de preferencias personales y de lo que me hace sentir segura. ¿Tienes algún consejo o truco de maquillaje? Siempre me aseguro de hidratar mi piel antes de maquillarme. Es un buen consejo. El cuidado de la piel es importante para una aplicación suave. Absolutamente. Ayuda a que mi maquillaje se vea más natural y dure más. Siempre estás muy guapa, Anna. Tu maquillaje te queda bien. Gracias, John. Agradezco tus amables palabras. De nada, Anna. Que tengas un buen día con el maquillaje puesto. Gracias, John. Tú también. Cuídate y que tengas un buen día. Tú también, Anna. Mantente guapa y segura. Lección 5. ¿Qué has desayunado hoy? Hola Anna, ¿qué has desayunado hoy? Tomé un desayuno ligero de avena con frutas. Eso suena sano y nutritivo. Sí, me da energía para empezar el día. ¿Sueles tomar un desayuno ligero? Sí, prefiero empezar el día con algo ligero. ¿Has probado a desayunar huevos? Sí, a veces como huevos revueltos con pan tostado. Los huevos son una buena fuente de proteínas. Me hacen sentir lleno y satisfecho. La avena y los huevos son excelentes opciones para el desayuno. Proporcionan un buen equilibrio de nutrientes. ¿Añades algún aderezo a la avena? Me gusta añadir una pizca de canela y un chorrito de miel. Eso suena delicioso. Tendré que probarlo alguna vez. Añade un poco de sabor y dulzura a la avena. Gracias por compartir tus opciones de desayuno, Anna. De nada, John. Que tengas un buen día. Tú también, Anna. Disfruta tu desayuno y cuídate. Lección 6. ¿Qué sueles llevar para comer? Hola Anna, ¿qué sueles llevar para comer? Rápidamente preparo una ensalada o un sándwich para mi almuerzo. Es una opción práctica y saludable. Sí, me permite tener una comida equilibrada para llevar. ¿Qué tipo de ensaladas haces? Me gusta mezclar verduras con verduras y añadir un poco de proteína como pollo o frijoles.
Eso suena refrescante y saciante. Me mantiene satisfecho durante todo el día. ¿Y qué hay de los sándwiches? Por lo general, opto por pan integral con carnes magras y verduras. Sencillo y sabroso. ¿Tienes algún aderezo o crema para untar favorito? Me gusta usar vinagretas o james como una alternativa más saludable. Esa es una buena forma de añadir sabor sin demasiadas calorías. Exactamente. Se trata de encontrar un equilibrio. ¿Tiene algún consejo para empacar el almuerzo de forma rápida y fácil? Preparar los ingredientes con antelación y utilizar recipientes reutilizables ayuda mucho. Es un enfoque inteligente para ahorrar tiempo y reducir los desperdicios. Es práctico para los días ajetreados. Bueno, tus almuerzos para llevar suenan deliciosos y nutritivos. Gracias, John. Te lo agradezco. De nada, Anna. Disfruta de tu comida y que tengas un buen día. Gracias, John. Tú también. Cuídate. Lección 7. ¿Cómo sueles desplazarte al trabajo? Hola Anna, ¿cómo sueles desplazarte al trabajo? Voy en bicicleta al trabajo, tarda unos 20 minutos. Es una forma de viajar sana y ecológica. Sí, es práctico y agradable a la vez. ¿Te enfrentas a algún desafío mientras vas en bicicleta al trabajo? A veces tengo que sortear el tráfico, pero en general es un viaje tranquilo. ¿Ha notado algún beneficio de ir en bicicleta al trabajo? Me ayuda a mantenerme activo y me ahorra dinero en transporte. Eso es estupendo. Es una situación en la que todos ganan. Además, es una forma refrescante de empezar y terminar la jornada laboral. ¿Tiene algún consejo para ir en bicicleta al trabajo de forma segura? Es importante usar un casco, obedecer las normas de tránsito y tener un equipo reflectante. La seguridad debe ser siempre una prioridad. Por supuesto, es crucial cuando se va en bicicleta por la ciudad. Bueno, es recomendable que elijas ir en bicicleta para desplazarte al trabajo. Gracias, John. Lo disfruto mucho. De nada, Anna. Que tengas un agradable viaje en bicicleta al trabajo y un día productivo. Gracias, John. Tú también. Cuídate. Lección 8. ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a trabajar? Hola Anna, ¿qué es lo primero que haces cuando llegas a trabajar? Primero me gusta ponerme al día con los correos electrónicos. Es una buena forma de mantenerse organizado e informado. Sí, me ayuda a priorizar mis tareas del día. ¿Cómo administra su bandeja de entrada de correo electrónico de manera eficiente? Intento responder a los correos electrónicos urgentes de inmediato y clasificar los demás para más adelante. ¿Algún consejo para estar al tanto de los correos electrónicos? Puede resultar útil establecer horarios específicos para revisar y responder a los correos electrónicos. Es un enfoque inteligente para evitar distracciones constantes. También me mantiene concentrado en otros trabajos importantes. ¿Tiene alguna estrategia para gestionar un gran volumen de correos electrónicos? Utilizo filtros y carpetas para organizar y ordenar mis correos electrónicos. Es una buena forma de mantener las cosas organizadas y de fácil acceso. Sí, ahorra tiempo y evita que los correos electrónicos importantes se pierdan. Bueno, parece que tienes un buen sistema para la administración del correo electrónico.
Gracias, John. Me ayuda a mantenerme productivo. De nada, Anna. Que tengas un día productivo en el trabajo. Gracias, John. Tú también. Cuídate. Lección 9. ¿Qué es lo siguiente que haces después de revisar tus correos electrónicos? Hola Anna, ¿qué es lo siguiente que haces después de revisar tus correos electrónicos? Reviso mi calendario para ver qué reuniones tengo. Es una buena manera de planificar tu día y mantenerte organizado. Sí, me ayuda a asignar tiempo a diferentes tareas. ¿Cómo priorizas tus reuniones? Por lo general, doy prioridad a las reuniones en función de su importancia y urgencia. ¿Tiene alguna estrategia para prepararse para las reuniones? Me aseguro de revisar cualquier material o nota relevante de antemano. Es un enfoque proactivo para estar bien preparado. Me ayuda a participar y contribuir activamente durante las reuniones. ¿Algún consejo para gestionar reuniones consecutivas? Es importante tomar breves descansos entre las reuniones y mantener la concentración. Es una buena forma de evitar el agotamiento y mantener la productividad. Sí, me permite mantenerme comprometido y atento. Bueno, parece que tienes una buena rutina para gestionar tus reuniones. Gracias, John. Me ayuda a mantenerme organizada y eficiente. De nada, Anna. Que tengas un buen día con tus reuniones. Gracias, John. Tú también. Cuídate. Lección 10. ¿Tienes algún consejo para evitar el tráfico durante tu viaje? Hola Anna, ¿tienes algún consejo para evitar el tráfico durante tu viaje? Suelo llegar temprano y salir un poco antes. Es una estrategia inteligente. ¿Cómo te ayuda? Me ayuda a evitar el tráfico y a conducir sin problemas. ¿Tiene algún horario específico cuando sale del trabajo? Intento irme un poco antes de que empiece la hora punta. Es una buena forma de evitar los picos de congestión de tráfico. Sí, me ahorra tiempo y reduce el estrés en la carretera. ¿Consideras que llegar temprano es beneficioso de otras maneras? Sí, me da un poco más de tiempo para adaptarme y prepararme para el día. Siempre es bueno tener unos momentos de paz antes de empezar a trabajar. Definitivamente, me ayuda a empezar el día de una manera tranquila y concentrada. Bueno, tu enfoque para evitar el tráfico parece efectivo. Gracias, John. A mí me funciona bien. De nada, Anna. Que tengas un viaje tranquilo y un día productivo. Gracias, John. Tú también. Cuídate. Lección 11. ¿Qué es lo que sueles hacer de camino a casa desde el trabajo? Hola Anna, ¿qué sueles hacer de camino a casa desde el trabajo? De camino a casa, paso a menudo por la tienda para comprar comida fresca para cenar. Es una excelente manera de asegurarse de tener ingredientes frescos para sus comidas. Sí, me permite preparar una cena sana y deliciosa. ¿Tienes algún artículo favorito que te gustaría comprar en la tienda? Me gusta comer una variedad de verduras, frutas y proteínas magras. Eso suena como una comida nutritiva y equilibrada. Me ayuda a mantener una dieta sana y a disfrutar de la cocina en casa. ¿Algún consejo para comprar de forma eficiente en la tienda?
Por lo general, hago una lista de compras de antemano y la sigo. Es una buena forma de mantener la concentración y evitar las compras impulsivas. Sí, me ayuda a ahorrar tiempo y dinero. Bueno, parece que tienes una buena rutina para ir al supermercado. Gracias, John. A mí me funciona bien. De nada, Anna. Disfruta de tus ingredientes frescos y disfruta de una deliciosa cena. Gracias, John. Tú también. Cuídate. Lección 12. ¿Qué haces normalmente para relajarte antes de acostarte? Hola Anna, ¿qué sueles hacer para relajarte antes de acostarte? Me relajo antes de acostarme a las 10 en punto. Es un buen hábito. ¿Cómo te relajas? Me gusta leer un libro o escuchar música relajante. Parece una forma relajante de prepararse para dormir. Sí, me ayuda a despejar la mente y relajar el cuerpo. ¿Tienes alguna otra actividad que te ayude a relajarte? A veces me doy un baño caliente o hago estiramientos suaves. Esas son excelentes maneras de promover la relajación y prepararse para dormir. Por supuesto, me ayudan a pasar a un estado de descanso. ¿Algún consejo para dormir bien por la noche? Crear un entorno cómodo para dormir y seguir una rutina a la hora de dormir puede ayudar. Este es un buen enfoque para establecer hábitos de sueño saludables. Sí, promueve una mejor calidad del sueño y el bienestar general. Bueno, parece que tienes una buena rutina para relajarte y dormir bien por la noche. Gracias, John. A mí me funciona bien. De nada, Anna. Que tengas una noche de descanso y dulces sueños. Gracias, John. Tú también. Cuídate. Lección 13. Estaba pensando en llevarla a una cena sorpresa esta noche. Hola Anna, estaba pensando en llevarla a una cena sorpresa esta noche. Me parece una idea encantadora. Pero me preocupa que ya tenga planes. Quizá puedas preguntarle sutilmente si está disponible esta noche. No quiero arruinar la sorpresa si tiene planes. Puedes intentar preguntárselo sin desvelar la sorpresa. Es una buena sugerencia. Encontraré una forma de preguntárselo a la ligera. Es importante tener en cuenta su agenda antes de planificar la sorpresa. Sí, quiero asegurarme de que es una noche especial para los dos. Estoy seguro de que apreciará el esfuerzo que le dediques. Eso espero. Quiero que sea una noche memorable para los dos. Simplemente comunícate con ella y comprueba si esta noche le va bien. Tienes razón. Hablaré con ella y descubriré el mejor momento para nuestra cena sorpresa. Buena suerte, John. Espero que todo salga bien. Gracias, Anna. Agradezco tu consejo. De nada, John. Disfruten juntos de su cena sorpresa. Gracias, Anna. Cuídate. Lección 14. ¿Qué tal si pedimos pizza y vemos una película juntos? Hola Anna, ¿qué tal si pedimos pizza y vemos una película juntas? Me parece una gran idea. ¿Qué tipo de pizza quieres? Me apetece una pizza clásica de pepperoni. Perfecto,
Entonces pediré una pizza grande de pepperoni. Gracias, John. Es mi favorita. ¿Alguna preferencia de películas? ¿Qué tal una comedia o una película de acción? Suena bien. Escojamos una comedia divertida para aligerar el ambiente. Examinaré las opciones y encontraré una buena. Tómate tu tiempo y avísame cuando lo hayas decidido. Muy bien, encontraré la película perfecta para nuestra noche de pizza. Lo espero con ansias. Va a ser divertido. Yo también, John. Será una tarde relajante y agradable. Pizza y una noche de cine contigo siempre son lo mejor. Gracias, John. Lo haces especial. Es un placer. Pasemos un buen rato juntos. Absolutamente. Vamos a ahondar y disfrutar de la película. Parece un plan. Pizza y risas, allá vamos. De hecho, hagamos que sea una noche memorable. Muy bien, preparémoslo todo. Noche de pizza y cine, aquí vamos. No puedo esperar. Hagamos que sea una gran noche, John. Definitivamente, Anna. Disfruta de la noche y cuídate. Tú también, John. Que pases un buen rato. Lección 15. Ayuda con algunas de las tareas del hogar. Hola Anna, ¿mencionaste que quieres que te ayude con algunas de las tareas del hogar hoy? Sí, John. Sería estupendo si pudieras echar una mano. Por supuesto, estaré encantado de ayudarte. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que limpiar el baño y aspirar los pisos. Muy bien, me encargaré de limpiar el baño. Gracias, John. Yo me encargaré de aspirar. Trabajemos juntos y hagámoslo de manera eficiente. De acuerdo, el trabajo en equipo lo hará más fácil y rápido. ¿Deberíamos empezar primero por el baño? Sí, abordemos primero la limpieza del baño. ¿Tenemos todos los artículos de limpieza que necesitamos? Sí, están debajo del fregadero. Coge lo que necesites. Muy bien, recogeré los artículos de limpieza y empezaré. Cogeré la aspiradora y empezaré a aspirar. Asegurémonos de limpiar todas las esquinas y superficies. La atención a los detalles es importante para una limpieza profunda. Voy a fregar el inodoro, limpiar el lavabo y limpiar la ducha. Aspiraré los pisos y me aseguraré de que estén impecables. Somos un buen equipo, Anna. Podemos lograrlo. Por supuesto, John. Juntos, podemos encargarnos de cualquier cosa. Una vez que terminemos, podemos relajarnos y disfrutar de nuestro hogar limpio. Será agradable relajarse en un ambiente ordenado. Pongámonos manos a la obra y hagamos brillar la casa. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Hagámoslo, John. Muy bien, Anna. Hagamos que la casa brille. Buena suerte, John. Hagamos esas tareas. Gracias, Anna. Buena suerte para ti también. Hagamos lo mejor que podamos. Vamos a hacerlo. Lección 16. Planeando jugar videojuegos todo el día. Hola Anna,
Estaba pensando en jugar videojuegos todo el día. Me parece una idea divertida. ¿A qué juegos quieres jugar? Tengo algunos juegos en mente, como los juegos de carreras y aventuras. ¿Quieres jugar juntos o solos? Sería genial si pudiéramos jugar juntos. Claro, me apetece jugar un poco. Hagamos que sea una maratón de juegos. Impresionante. Podemos turnarnos y probar diferentes juegos. ¿Tenemos aperitivos y bebidas para nuestra sesión de juego? Voy a por algo para picar y beber antes de empezar. Perfecto, es importante mantenerse alimentado e hidratado. Vamos a configurar la consola de juegos y prepararnos para jugar. Cogeré los mandos y configuraré el área de juego. ¿Deberíamos empezar con un juego de carreras? Suena bien. Corramos y veamos quién es el mejor conductor. Desafío aceptado. Prepárate para comerte mi polvo. Eso ya lo veremos. Te daré una dura competencia. Divirtámonos y disfrutemos juntos de nuestro día de juego. Por supuesto, se trata de pasar un buen rato. Te agradezco que te unas a mí para pasar un día jugando. No hay problema, John. Siempre es divertido jugar contigo. Vamos a crear recuerdos de juego inolvidables hoy. Estoy preparado para ello. Subamos de nivel y conquistemos esos juegos. Muy bien, Anna. Empieza el juego. Empieza el juego, John. Vamos a hacerlo. Buena suerte, Anna. Que empiecen los juegos. Gracias, John. Que gane el mejor jugador. Lección 17. ¿Debo lavar los platos o aspirar? Hola, Anna. ¿Debo lavar los platos o aspirar? ¿Qué tal si lavas los platos y yo me encargo de aspirar? Parece un plan. Empezaré con los platos entonces. Gracias, John. Agradezco tu ayuda. No hay problema, Anna. Estoy encantado de contribuir. Asegurémonos de lavar bien los platos. Definitivamente, queremos que estén impecablemente limpios. Cogeré la aspiradora y me pondré en marcha. Genial, los pisos estarán impecables en poco tiempo. Formamos un buen equipo cuando se trata de tareas. Es cierto, trabajamos bien juntos. Es importante mantener nuestra casa limpia y ordenada. Estoy de acuerdo, una casa limpia se siente más cómoda. Pongámonos manos a la obra y terminemos las tareas de manera eficiente. Vamos a hacerlo. Haremos que todo brille en un abrir y cerrar de ojos. Me alegro de que podamos contar con la ayuda del otro. Yo también, Anna. Podemos lograr cualquier cosa juntos. Una vez que terminemos, podemos relajarnos y disfrutar de nuestro espacio limpio. Esa es la mejor parte. Un hogar limpio es muy refrescante. Muy bien, empecemos y hagamos que brille. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Abordemos esas tareas. Buena suerte, John. Vamos a lavar los platos y los pisos. Gracias, Anna. Buena suerte para ti también. Hagamos lo mejor que podamos. Vamos a hacerlo.
Lección 18. ¿Debemos sacar la basura y limpiar el baño? Hola Anna, ¿deberíamos sacar la basura y limpiar el baño? Sí, abordemos esas tareas hoy. Yo me encargaré de sacar la basura. Gracias, John. Yo me encargaré de limpiar el baño. Asegúrese de atar bien la bolsa de basura. Lo haré, no queremos derrames ni líos. Cogeré la papelera y saldré. No olvides sustituir la bolsa por una nueva. No lo haré, me aseguraré de que todo esté limpio y ordenado. Recogeré los artículos de limpieza para el baño. Limpie bien el lavabo, el inodoro y la ducha. Limpiaré todos los rincones y los haré brillar. Somos un buen equipo, Anna. Podemos hacerlo de manera eficiente. Por supuesto, John. Juntos, podemos encargarnos de cualquier tarea. Cuando terminemos, tendremos un hogar limpio y fresco. Se sentirá muy bien tener todo en orden. Pongámonos manos a la obra y terminemos estas tareas rápidamente. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Dejemos nuestra casa impecable. Buena suerte, Anna. Saquemos la basura y limpiemos el baño. Gracias, John. Buena suerte para ti también. Hagamos lo mejor que podamos. Vamos. Lección 19. Por favor, devuélvala a la estantería. Anna, se te cayó un plato. Por favor, ponlo de nuevo en la estantería. Lo siento, John. Tendré más cuidado la próxima vez. Los accidentes ocurren, pero ten más cuidado. Me aseguraré de manejar las cosas con cuidado. Es importante evitar roturas innecesarias. Lo entiendo, John. Seré más consciente. Gracias, Anna. Prevengamos más accidentes. Prestaré más atención de ahora en adelante. Genial, podemos evitar futuros contratiempos. Agradezco tu comprensión, John. Todos cometemos errores, solo hay que aprender de ellos. Por supuesto, lo tomaré como una lección. Sigamos adelante y seamos más cuidadosos en el futuro. De acuerdo. No más accidentes de ahora en adelante. Confío en ti, Anna. Sé que lo harás mejor. Gracias por confiar en mí, John. De nada. Mantengamos nuestras pertenencias a salvo. Definitivamente, John. Seamos más cautelosos juntos. Lección 20. Creo que eres una ama de casa increíble. Anna, creo que eres una ama de casa increíble. ¿En serio? Gracias, John. Administras muy bien la casa. Hago todo lo que puedo para mantener las cosas en orden. Eres excelente limpiando y organizando. Es importante crear un entorno cómodo. También eres una cocinera fantástica. Disfruto preparando comidas deliciosas para nosotros. Cuidas a todos con tanto amor. Quiero asegurarme de que todos se sientan cuidados. Tenemos suerte de tenerte en nuestras vidas. Me siento agradecido de ser parte de esta familia.
Su dedicación y arduo trabajo no pasan desapercibidos. Gracias, John. Tu apoyo significa mucho. Realmente eres una ama de casa increíble. Agradezco tus amables palabras, John. Lección 21. Prepararé la ensalada. Prepararé la ensalada. Genial. Prepararé el pan de ajo. ¿Necesitas ayuda con eso? No, es muy sencillo. Muy bien, avísame si necesitas algo. Lo haré. Gracias, John. De nada, Anna. Disfruta haciendo el pan de ajo. Lo haré, John. La ensalada también estará deliciosa. Eso espero. Formamos un gran equipo en la cocina. Definitivamente. Siempre nos divertimos cocinando juntos. Eso es cierto. Cocinar nos acerca. Es una forma maravillosa de crear vínculos. De acuerdo. Empecemos entonces. Sí, preparemos juntos una deliciosa comida. Prepararé la ensalada. Genial. Prepararé el pan de ajo. ¿Necesitas algún ingrediente específico para la ensalada? Bastará con un poco de lechuga, tomates y pepinos. Vale, las cogeré de la nevera. Gracias, John. ¿Qué hay del aderezo? Tenemos algunos aderezos italianos en la despensa. Perfecto. Es mi favorito. Me alegro de que te guste. ¿Puedo hacer algo más? ¿Podrías lavar y picar las verduras, por favor? Claro que sí. Me encargaré de ello. Gracias, John. Eres de gran ayuda. Es un placer, Anna. Formamos un buen equipo. Definitivamente. Es más divertido cocinar juntos. Estoy de acuerdo. Además, la comida también sabe mejor. Absolutamente. Las comidas caseras son las mejores. Ya me imagino lo deliciosa que será nuestra cena. Yo también. Me da hambre solo de pensarlo. Bueno, no dejemos que nuestros estómagos esperen más. De acuerdo. Vamos a cocinar y a disfrutar de la comida juntos. Lección 22. Vayamos al supermercado. Anna, vamos al supermercado. Claro, necesitamos todo lo que necesitamos. ¿Tenemos una lista de compras? Aún no, pero podemos hacer uno rápido. Genial, cogeré lápiz y papel. Necesitamos frutas, verduras y algo de carne. ¿Deberíamos consumir también algunos productos lácteos? Sí, leche, queso y yogur estarían bien. ¿Alguna marca o tipo específico? Solo los habituales que compramos. De acuerdo, ¿hay algo más en la lista? Quizá también pan y huevos. Vale, ya casi terminamos con la lista. No olvides los aperitivos y las bebidas. Sí, patatas fritas, refresco y agua. Perfecto, nuestra lista está completa.
Cojamos nuestras carteras y salgamos. Listo para salir. Busquemos todo lo que necesitamos. Y tal vez algunos obsequios para nosotros también. Por supuesto, una pequeña recompensa por nuestro viaje de compras. Hagamos que sea una excursión divertida y productiva. Absolutamente. Vamos al supermercado. Lección 23. Nos costó elegir las frutas y verduras adecuadas. Anna, nos costó elegir las frutas y verduras adecuadas. Sí, fue difícil encontrar los que estaban maduros. Creo que debemos buscar unos que sean firmes pero no demasiado duros. Es un buen punto. Las frutas blandas pueden estar demasiado maduras. Y las verduras deben tener un color vibrante y estar libres de imperfecciones. Definitivamente, queremos que sean frescas y nutritivas. Llevó algún tiempo, pero creo que hicimos un buen trabajo al seleccionarlos. Estoy de acuerdo. Nuestros esfuerzos se verán recompensados con las deliciosas comidas que prepararemos. Vale la pena el esfuerzo adicional por conseguir ingredientes de calidad. Absolutamente. Es importante priorizar la frescura y el sabor. Asegurémonos de guardarlos y manipularlos adecuadamente también en casa. Sí, debemos conservarlos en las condiciones adecuadas para mantener su frescura. Me alegro de que hayamos pasado por el proceso juntos. Yo también. Formamos un gran equipo, incluso en situaciones difíciles. Eso es cierto. Nuestra determinación y nuestro trabajo en equipo siempre salen bien. Disfrutemos de los frutos de nuestro trabajo y creemos platos increíbles. No puedo esperar. Cocinar contigo siempre es una aventura. Del mismo modo, John. Hagamos un poco de magia culinaria. De hecho, comencemos y preparemos algo delicioso. Lección 24. Podemos tratar de recordar lo que necesitamos. Anna, podemos intentar recordar lo que necesitamos. Vale, veamos si podemos recordarlo todo. Frutas, verduras, carne, productos lácteos, pan, huevos, refrigerios y bebidas. Bien, lo tenemos todo. Vamos a la caja. Espero que no olvidemos nada. Estaré pendiente de los artículos del carrito. Genial, terminemos nuestras compras sin problemas. Logramos terminar nuestras compras sin más contratiempos. Es un alivio. Ahora, vayamos a casa. Me muero de ganas de descargar la comida y relajarme. Ha sido un día bastante productivo. Definitivamente, logramos mucho. Gracias por ser una gran compañera de compras, Anna. Gracias también, John. Vámonos a casa y disfrutemos del resto del día. De acuerdo. Es hora de desconectar y disfrutar de nuestras compras. Preparemos comidas deliciosas con los ingredientes que tenemos. Parece un plan. Aprovechemos al máximo nuestra comida. Absolutamente. Hogar, dulce hogar, aquí vamos. Vamos. De vuelta a casa. Lección 25. Puede que no sea el mejor en las compras. Anna, puede que no sea la mejor en compras. Está bien, John. Todos tenemos nuestros puntos fuertes. Estoy agradecido de tenerte a mi lado.
Oh, gracias. Estoy encantado de ayudar. Estás organizado y facilitas las cosas. Y tú me apoyas y eres una gran compañía. Juntos formamos un equipo perfecto. Eso es correcto. Nos complementamos bien. Agradezco su paciencia y orientación. Es un placer, Ion. Estamos juntos en esto. No podría pedir un mejor socio de compras. Es muy amable de tu parte decirlo. Sigamos abordando los desafíos juntos. Por supuesto, Ion. Podemos encargarnos de cualquier cosa que se nos presente. Contigo a mi lado, me siento afortunado y seguro. Y siento lo mismo, Ion. Formamos un gran equipo. Sigamos apoyándonos y animándonos unos a otros. Definitivamente. Juntos, podemos lograr cualquier cosa. Gracias, Anna. Estoy agradecido por tu presencia en mi vida. Gracias también, Ion. Yo siento lo mismo. Lección 26. Cuidado con el agua hirviendo. Anna, cuidado con el agua hirviendo. Oh no, gracias por avisarme. La seguridad siempre es lo primero en la cocina. Casi me lo derramo sobre mí mismo. Tenga cuidado al manipular líquidos calientes. Me aseguraré de ser más cauteloso. Los accidentes pueden ocurrir, pero debemos prevenirlos. Tienes razón, debemos priorizar la seguridad. Usemos guantes de cocina o soportes para ollas la próxima vez. Buena idea, eso protegerá nuestras manos. Y recuerde mantenerse a una distancia prudencial de la estufa. Lo tendré en cuenta, gracias por recordarlo. Es mejor prevenir que curar. Por supuesto, debemos estar siempre atentos. Cocinar es agradable, pero debemos estar atentos. Estoy de acuerdo en que la seguridad nunca debe ponerse en peligro. Ahora que lo sabemos, sigamos cocinando. Sí, procedamos con precaución y terminemos nuestra comida. Y recuerda, el trabajo en equipo nos mantiene a salvo. Definitivamente, juntos podemos prevenir accidentes. Genial, sigamos cocinando y mantengámonos a salvo. Por supuesto, terminemos lo que empezamos. Lección 27. ¿Por qué tenemos una toalla a mano? Anna, ¿por qué tenemos una toalla a mano? Lo necesitamos para limpiar cualquier derrame o suciedad. Ah, eso tiene sentido. Es una idea inteligente. Ayuda a mantener la cocina limpia y segura. Por supuesto, una toalla es una herramienta útil. Es importante abordar los derrames con prontitud. De esta forma, evitamos accidentes o resbalones. Además, es más higiénico tener un espacio de trabajo limpio. De acuerdo, la limpieza es fundamental en la cocina. Mantengamos siempre una toalla al alcance de la mano. Buena idea, deberíamos convertirlo en un hábito. Es un pequeño paso que puede marcar una gran diferencia. Por supuesto, una toalla puede ahorrarnos tiempo y esfuerzo. Y mantiene nuestro entorno de cocción ordenado. Me alegro de que tengamos una toalla a mano. Yo también, es una solución sencilla pero práctica.
Sigamos cocinando, sabiendo que estamos preparados. Sin duda, abordemos cualquier derrame con nuestra toalla de confianza. A por una comida limpia y deliciosa. Ese es el espíritu, John. Vamos a cocinar. Lección 28. Te he traído unas flores. Anna, te he traído unas flores. Oh, qué considerado de tu parte, John. Pensé que te alegrarían el día. Eso es tan dulce. Gracias. Te mereces algo especial. Siempre sabes cómo hacerme sonreír. Me alegro de que te gusten. Son preciosas. Agradezco el gesto. Es solo una pequeña muestra de mi agradecimiento. Bueno, significa mucho para mí. Te mereces toda la felicidad del mundo. Gracias, John. Eres increíble. De nada, Anna. Te mereces lo mejor. Tengo suerte de tenerte en mi vida. Y tengo suerte de tenerte a ti también, Anna. Estas flores han hecho que mi día sea más brillante. Eso es lo que esperaba. Misión cumplida. Gracias de nuevo, John. Eres el mejor. Es un placer, Anna. Lo que sea para ti. Lección 29. ¿Sabes dónde está la estación de metro más cercana? Anna, ¿sabes dónde está la estación de metro más cercana? Sí, la estación más cercana está a solo unas cuadras. Eso es práctico. ¿Cuánto tiempo se tarda en caminar hasta allí? Deberíamos tardar unos 10 minutos a pie. Perfecto, podemos ahorrar tiempo tomando el metro. Definitivamente, es más rápido que conducir con este tráfico. ¿Es fácil encontrar la estación? Sí, está bien señalizado y hay señales en el camino. Genial, entonces no nos perderemos. No te preocupes, conozco bien la ruta. ¿Deberíamos comprar las entradas antes de llegar? Los podemos comprar en la estación. Es más práctico. ¿Cuánto cuesta la tarifa? Cuesta $2,5 por viaje. Eso es razonable. Asegurémonos de tener efectivo o una tarjeta. Buena idea, no queremos sorpresas. Estoy deseando que llegue el metro. Yo también, es una forma cómoda de moverse por la ciudad. Gracias por guiarnos, Anna. De nada, John. Vamos a la estación ahora. Vamos. Lección 30. ¿Cómo podemos llegar allí? Anna, ¿cómo podemos llegar? Puedes llegar girando a la derecha en el semáforo. Oh, ya veo. ¿Así que solo tenemos que seguir la carretera? Sí, sigue recto hasta llegar al semáforo. Y luego giramos a la derecha, ¿verdad? Sí, gira a la derecha en el semáforo y estará a tu izquierda. ¿Es un edificio grande o fácil de detectar? Es un edificio grande con un letrero, por lo que debería ser fácil de ver. Eso suena sencillo. Gracias por las instrucciones.
No hay problema, estaremos encantados de ayudarte a encontrar tu camino. Me alegro de que estés aquí para navegar. He estado allí antes, así que conozco el camino. Eso es tranquilizador. Sigamos sus instrucciones. Concéntrate y presta atención a los semáforos. Lo haré. ¿Listo para partir? Por supuesto, vayamos en la dirección correcta. Hacia nuestro destino. Vamos, John.